Universal. Darle la bienvenida a todos los que inician hoy el ciclo de la semana número 1 en Historia Universal. Nuestras clases son los días martes. Tuve un inconveniente el día martes y no pude estar presente en el debut del tema 1. Pero para eso hoy día se acordó una recuperación. Entonces, primero agradecerles por haber estado o estar aquí presentes para la misma. A continuación, voy a decir la clase que voy a desarrollar. Trabajaremos la teoría de la historia, que comprende desde los conceptos básicos del curso hasta la historiografía. Muy bien, sin más preámbulos, chicos, Buenas damos tardes, comienzo. profe. Hola, hola. Ya, Alarcón, es su apellido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenidos todos. Pueden hacer preguntas por audio o por el chat. No hay problema en eso. Eh, este es una aula fusionada, me parece. Ya, no hay problema. Bien, entonces compartamos nuestro material. Y voy a continuación pasarlo. Un segundo. La tengo acá. Bueno, bien, entonces bienvenidos a la clase número 1 que trata sobre la historia, la teoría de la historia. Lo primero que vamos a analizar es qué cosa es la historia. Bueno, empecemos analizando el concepto de historia. Este es un tema teórico. La semana número 1 siempre es un tema teórico con este curso. No podemos empezar a hablar del desarrollo de la historia mundial si no conocemos conceptos básicos del curso, que por cierto también viene en los exámenes. La historia es una ciencia social. Es una ciencia social, como lees aquí. ¿Qué cosa estudia? El proceso de desarrollo de la humanidad a través del tiempo. Entonces, es una ciencia porque es una disciplina investigativa. La historia es una ciencia porque se dedica al campo de la investigación. Por eso es que los historiadores necesitan plantear una hipótesis en sus investigaciones, usan métodos, metodología como las demás disciplinas científicas también las usan. Y entonces, en ese sentido, por eso es una ciencia, ¿no? Claro, es una ciencia que estudia a la humanidad en su pasado para entender el presente. Entonces, lo que estudia la historia son los hechos históricos. Y dame un ejemplo de un hecho histórico. Cualquier tema del curso es un hecho histórico, ¿no? La Revolución La Francesa. Primera Guerra Mundial. Muy bien, la Primera Guerra Mundial también es un hecho histórico, ¿no? La guerra con Chile también es un hecho histórico. Entonces, los hechos históricos se estudian, como dice acá, y analizan usando algunos aspectos como la economía, la sociedad, la política y la cultura. Entonces, sobre esto es muy interesante porque las preguntas de San Marcos, nosotros solemos confundirnos qué hecho histórico tiene un aspecto económico, el otro más bien es algo más político. Entonces, ¿qué características económicas tenía la Revolución Francesa? El despilfarro fiscal, ¿no? ¿Qué característica política causó la Revolución Francesa? El poder terrible que el rey usaba, ¿no? El absolutismo, correcto. ¿Qué causa social tuvo la Revolución Francesa? Que la sociedad estaba jerarquizada en estamentos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería la causa cultural de la Revolución Francesa? La ideología que se puso de moda, las ideas liberales de la La Ilustración. Ilustración. Muy bien, la Ilustración es una influencia ideológica, entonces ahí entonces empieza el análisis. En ese sentido, la historia analiza, interpreta, estudia estos hechos usando dos unidades de análisis. ¿Y cuáles son esas dos unidades de análisis? Primero, eh, el proceso, perdón, el proceso, como vamos a marcar acá, y el otro es el contexto. Entonces, el hecho histórico se estudia a través del proceso, y el proceso implica conocer las causas y las consecuencias. ¿No? La Revolución Francesa tiene una causa, el absolutismo, tiene un desarrollo, la muerte del rey, y tiene una consecuencia, el triunfo de las ideas liberales. Ese es el proceso. Entonces, repito.
Para analizar un hecho histórico, se toma en cuenta el proceso. El proceso es el camino, ¿no? Desde causa, desarrollo y consecuencia. Y también el contexto. El contexto son las condiciones que permiten explicar el por qué surgió tal hecho histórico en tal lugar, en tal espacio y en la época en la que surgió. O sea, los hechos históricos no se dan en tal año por temas del azar necesariamente. O sea, la guerra con Chile no fue en el siglo XIX por azar, porque así tocó ser, no. La guerra con Chile fue en el siglo XIX porque en este siglo estaba de moda el imperialismo y el salitre era una rica materia prima que lo deseaban tanto los chilenos como los ingleses. Entonces, la condición para explicar por qué la guerra con Chile estalla en el siglo XIX es porque justamente en ese siglo potencias industriales ambicionaban quitarnos el salitre y para eso armaron a Chile para que Chile sea la que no los quite. Entonces, así se entiende el contexto, ¿no? El contexto social también, qué es lo que estaba pasando con la sociedad en ese momento para explicar tal hecho histórico, ¿no? Era una sociedad más estamental, o era una sociedad más de clases sociales, o era una sociedad que estaba haciendo huelgas, en fin, esas son las condiciones que permite explicar un hecho. Muy bien, entonces, eso es a través de la forma como hay que tomar en cuenta el análisis de un hecho histórico. Entonces, en base a eso, ya podemos decir además que la historia tiene un objetivo, ¿no? O una finalidad. Finalidad u objetivo es lo mismo. ¿Cuál es la finalidad de la historia entonces? ¿Para qué se estudia la historia? Para conocer el pasado y al conocer dicho pasado, comprendes la realidad presente. Y al comprender la realidad presente, podrás realizar proyectos de futuros hechos históricos. Algunos dirán, pero también sirve para no volver a repetir los errores del pasado. Eso es una forma romántica de aprender para qué sirve la historia. Pero creo que sería lo más formal decir que aprendiendo el pasado, entenderás por qué hoy somos lo que somos. Nosotros somos lo que somos producto de un pasado. Y una vez que entiendas por qué el presente es como es, podrás, como dice ahí, realizar proyecciones de futuros hechos históricos. O sea, proyectarte a soluciones a los problemas o en todo caso, si no puedes tener una solución a un problema presente, al menos puedes intentar proyectar algún futuro ideal. Aunque no funcione o sí funcione ese futuro ideal, al menos vas a intentar tomar acción y al tomar acción harás un hecho histórico nuevo. Por ejemplo, ¿qué hechos históricos se avecinan en el futuro? Elecciones. Y en esas elecciones, ¿quiénes son posibles candidatos para el 2026? Pues podría ser dictaduras, podrían ser militares que salieron de prisión, podrían ser hijas de ex dictadores, ¿no? De origen japonés, podría ser. Entonces estamos proyectando el futuro. Una sociedad como la nuestra, donde hay tanta violencia, donde hay tanta intolerancia, yo puedo proyectar que los futuros presidentes van a ser dictaduras, o en todo caso dictaduras que lleguen al poder en marcos democráticos, y eso lo complejiza mucho más, ¿no? Bien, las hijas de Keiko. Buen punto, Ani. Es posible, todo es posible en la política peruana. Sí, con Keiko y Kenji nomás la cosa también estuvo en hechos históricos. Bueno, ¿cuál es el objeto de la historia? El objeto de estudio de la historia son los hechos. No confundas objeto con objetivo. El objeto es la materia con la que estudiamos. Así como el biólogo estudia con seres vivos, el químico estudia con polvos mágicos, o no sé, fórmulas mágicas, el historiador tiene como objeto los hechos históricos. Pero ojo, ¿los hechos históricos hablan solos? No, porque Miguel Grau no habla, porque ya está muerto, pero Miguel Grau dejó documentos escritos. Entonces, los hechos históricos hablan a través de completa la frase, los hechos históricos hablan a través de las fuentes. ¿Fuentes? Pero, correcto, las fuentes. Pero quien hace hablar a las fuentes de una forma interpretativa es el científico social, el historiador. El historiador es el que le da una interpretación a tal fuente y ese historiador es muy responsable porque el historiador tiene una misión en este país. ¿Cómo vas a formar la identidad de un país? La misión de un historiador es qué identidad o de qué se va a sentir orgulloso un país. Y es que los historiadores son los que escriben los libros de historia
que ustedes desde que eran chibolitos aprendían desde el colegio. Y entonces la tendencia siempre ha sido que la historia debe de ser contada de manera nacionalista, para que nos dé identidad, para que sintamos orgullosos de ser peruanos, de que las guerras las perdimos, no importa, pero los héroes dieron todo de sí, ¿no? Y Grau y Bolognesi y Ugarte se tiró del caballo. Y entonces nos han contado de manera muy de mala manera, el creer de que la historia lo hacen grandes individuos. Y eso es falso, la historia lo hace la sociedad. La historia no es una recopilación de actos heroicos de individuos que lideraron a masas ignorantes que como corderitos o borreguitos hicieron lo que un líder quiso hacer, que los demás repitan, ¿no? Entonces, tengan en cuenta de que nosotros, de manera incluso indirecta, movemos la historia. ¿Qué habría sido de ustedes o del Perú si ustedes como generación bicentenario no se habrían tumbado al Manuel Merino en la época de la pandemia? Hoy tendríamos a un presidente llamado Manuel Merino y gobernando no sé hasta qué año, en fin. Y de ahí viene pues qué habría pasado, ¿no? Tal vez Castillo ya no habría ganado la presidencia, pero bueno, ustedes son los que movieron el cambio. Porque si ustedes no hubiesen salido, Merino habría gobernado no sé cuánto tiempo y tal vez Castillo no habría sido presidente y Dina Boluarte tampoco y los Rolex no habrían pasado a los libros de historia como ya pasaron también. Entonces, y es que sí, ustedes sin querer queriendo también han hecho historia. Ustedes están moviendo todo. No, Jordan, no los estoy culpando. Pero si te sientes culpable, entonces, no es mi culpa. No, no me culpes de otra culpa. Pero bueno, dejémoslo ahí mejor y avanzamos por acá. Entonces, no confundas, repito, objeto con objetivo, ¿ya? Eh, Ahora, ¿cómo se debería de contar algo que me estaba olvidando? ¿Cuál es la mejor manera de contar la historia? Pues hay dos maneras de contar la historia. La historia, la historia, a ver, hay una que se llama historia materia e historia ciencia. Eh, lo que pasa es que hay dos maneras, ¿no? Si a las personas, a los profesores de historia solamente les gusta llamar la atención diciendo de que Napoleón Bonaparte y sus grandes batallas y que hizo esto, que hizo lo otro, que su caballo y que el cañonazo y que le quitaron el brazo y fue una batalla epopélica, entonces más es una literatura descriptiva, ¿no? Esa forma de contar la historia. Y es bonito porque entretiene, ¿no? Eso se llama historia materia. La verdad es que no me gusta esa forma de cómo cuentan la historia. Lo que sí me gusta es que es entretenida, es dramática, es como ver una película. Pero ¿sabes por qué no me gusta? Porque no cambiamos nada, porque no cambiamos como país. Simplemente la historia la usamos para entretenimiento, pero no cambiamos nada. En cambio, una verdadera forma de contar la historia es proponer cambios y soluciones a los problemas del futuro. Usemos la historia para ser mejores. Esa sería la verdadera forma de contar la historia, cuando es historia ya ciencia, ¿no? Si es la otra, es historia más materia. Bueno, quisiera también agregar, y ya entrando al tema de las fuentes, que las fuentes son cualquier objeto o vestigio que ayudan a tener información del pasado y con las fuentes podemos reconstruir ese pasado. Pero las fuentes hay de dos tipos. Tenemos por la procedencia, y acá tengo que subrayar esa palabra, por la procedencia, las fuentes las podemos dividir en directas e indirectas. Bueno, entonces acá tendríamos que hacerles a ustedes una pregunta. No sé, ¿ustedes qué prefieren más, las viejas o las jóvenes? Pues si hacemos una pregunta de ese tipo, bueno, a Job le gustan las viejas. De verdad que a mí también, porque las fuentes más antiguas son las que te dan mejor información, ¿no? Estoy hablando de las fuentes, Jordan, no sé qué cosa estás entendiendo. Las fuentes más antiguas, que son las más viejas, por supuesto, son las fuentes directas, son las fuentes directas. Eh, no entendí qué cosa dijo Job. Voy a obviar lo que dijo. Las fuentes directas, por ejemplo, sería una carta de Tupac Amaru. Una carta de Tupac Amaru escrita en el mismo siglo XVIII, ¿no? Una carta de Tupac Amaru del mismo siglo XVIII.
versus un libro que hable sobre la rebelión de Tupac Amaru, escrito en el año 2024 y que fue hecho por un historiador de San Marcos y que la publicó para editorial Librería Crisol, ¿no? ¿Cuál es la más vieja? ¿La carta o el libro? Pues la vieja es la carta, la directa, la inédita, la de primera mano, la La indirecta. carta. La carta es la fuente más antigua, es la fuente directa, la fuente inédita, también llamada fuente primaria. O sea, tiene varios nombres, acá no quiero confundirlos, lo voy a poner mejor. Fuente directa también se le llama fuente primaria, o sea, los documentos más antiguos, también llamarle fuente inédita. Inédita, ¿por qué? ¿Por qué inédita? Porque no se editó en ningún texto de alguna librería. Estos son documentos o cartas de la época que quedaron, wow, olvidados en los archivos históricos, ¿no? Este, y directa. Entonces, un historiador encuentra una carta de Tupac Amaru original, un pergamino muy viejo, y usa esa información para publicar su libro que hable sobre la rebelión de Tupac Amaru. Y es un libro ya a colores, moderno, editorial 2024 y todo eso. Esa es ya la indirecta, ¿no? Es la fuente indirecta, también conocida como fuente secundaria o edita, porque ya está editada por un historiador. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La fuente directa o la fuente indirecta? La mejor, en realidad las dos son buenas, las dos te dan información, pero la diferencia es que la fuente directa te dice la información directa de la persona que vivió en esa época histórica. El mismo Tupac Amaru te está diciendo lo que pasaba, el mismo. En cambio, en la indirecta, ¿quién te está diciendo lo que pasaba sobre Tupac Amaru? En la indirecta, quien te está diciendo lo que pasó El sobre libro. Tupac Amaru es el historiador que Historiador. escribió este libro. Vamos a ponerle, no sé, Jorge Basadre, ¿no? Jorge Basadre escribió un libro sobre la rebelión de Tupac Amaru. Es un ejemplo porque Basadre nunca se especializó en Tupac Amaru, ¿ya? Pero para que entiendan, ¿no? Entonces, Basadre es el que está haciendo hablar a Tupac Amaru. ¿Y cómo Basadre se atreve a hacerle hablar a Tupac Amaru? Es que Basadre interpreta lo que quiso Mediante las decir. fuentes. Correcto, claro. Basadre interpreta la carta de Tupac Amaru. Tupac Amaru ya no puede hablar, ya está muerto, pero Basadre le está haciendo hablar. Y él, Basadre, está intentando explicar qué ideas tenía Tupac Amaru o qué intención tenía al escribir lo que está escribiendo. Es correcto, Angeli. La directa es más cercana a la realidad, o sea, más que la realidad, al hecho histórico de la época, más cercano a los que vivieron en ese hecho histórico, ¿no? Correcto. Es cierto lo que describe Ariana. Hay que tener cuidado con la objetividad también, porque por ejemplo, Garcilaso de la Vega, si tú lees los comentarios reales de Garcilaso, Garcilaso negaba la existencia de que los incas mataran en sacrificios humanos a los niños. Garcilaso decía que los incas jamás mataban a las personas en sacrificios. Y eso es falso. En realidad, Garcilaso sabía muy bien que habían sacrificios humanos, pero él astutamente, o sea, Garcilaso astutamente no quiso confesarlo para que queden bien los incas. Claro, él endiosa, romantiza mucho a los incas, porque como él también era inca, o sea, descendía de su madre, que era pues hija de Huayna Cápac, quería hacer quedar bien a los incas. Entonces tú dirás, o sea que leer a Garcilaso porque está mintiendo, no, no, o sea, lo que está diciendo Garcilaso también es importante o no. Es una fuente falsa, no está diciendo la verdad. ¿El historiador también usaría esa fuente o no? ¿El No, historiador también lo usaría o no a una fuente como Garcilaso? Y tú no, dirás, no, porque está mintiendo, pero en realidad sí lo usaría. No porque, no porque piense que está diciendo la verdad, sino cuál es la intención de querer estudiar esa fuente falsa, porque quiere entender por qué Garcilaso miente. Y si tú entiendes por qué Garcilaso miente, entonces entenderás también el pensamiento de la sociedad de la época. Y si tú entiendes el pensamiento de la sociedad de la época, estás dando un aporte más al entendimiento de la historia. Entonces, hasta las fuentes que están mintiendo también son importantes, no porque estén diciendo cosas falsas, no, por eso no es importante. Es importante porque estás entendiendo por cuál fue la intencionalidad del autor al mentir. No sé si me dejo entender, chicos. ¿Se entiende la idea?
Sí, excelente. Entonces, esa es un poco la intención que tiene, o el trabajo que hacen los historiadores, ¿no? Cuando investigan. Muy bien, entonces miren cómo nosotros normalmente cuando estudiamos fuentes pensamos que las fuentes solo tengo que estudiar la fuente escrita, la fuente oral, la fuente arqueológica, la fuente audiovisual. Bueno, también hay que estudiarlo, pero hay otra forma de clasificar las fuentes. Por la procedencia es una, y la otra que es la más sencilla, que creo que ya sabes cuál es la que viene, es por la información que te brindan, ¿no? Por la información que nos brindan. Y ahí sí ya seguro que esto ya lo sabes de memoria, tenemos fuentes materiales o arqueológicas que te dan información de culturas que sabían o no escribir. Las fuentes materiales principalmente pertenecen a sociedades ágrafas que no sabían escribir. Chavín, Paracas, ¿no? Entonces, un historiador necesita de quién para poder conocer la historia de Chavín y De Paracas. las que Necesita de un arqueólogo, porque los arqueólogos trabajan con fuentes materiales, fuentes arqueológicas, ¿cierto? Fuente material es lo mismo que decir fuente arqueológica, en otras palabras. Es toda evidencia física, ¿no? Un arma, ¿qué te está diciendo? Si eran cazadores. Una construcción como un templo, una fortaleza, ¿qué te está diciendo? Un templo te dicen que ya creen en Dios. Una fortaleza te está diciendo que hay guerras. ¿No? ¿Qué te está diciendo un desperdicio? Ah, o si encuentras un excremento fosilizado, ya te está diciendo qué dieta tenía. Una momia te dice mucho, ¿no? Su cabello te dice si si murió viejo, murió joven, su diente, qué dieta tenía, qué comía, más vegetariano, más carnívoro, etcétera. Entonces, no entiendo, Jorge, ¿cuál es tu interrogante sobre los incas? Elabora la pregunta, por favor. La fuente material entonces es la información que te brinda sobre sociedades que no dejaron escritura. La fuente escrita es la mejor, es la favorita de los historiadores. ¿Por qué? Porque, claro, es la que más detalles o más de datos te dan en un documento, como la carta de Tupac Amaru, ¿no? En la carta te dice en qué año se está produciendo tal batalla, cómo se llama la batalla, los nombres de sus amigos. Te da más datos, datos más curiosos, porque está escrita. Entonces, esa es la favorita fuente de los historiadores. Eh, claro, Jorge, los incas no conocían la escritura. Alfabeto, los incas no conocían el alfabeto castellano que usamos, claro que no. Que hayan conocido quipus, eso, bueno, no se puede considerar todavía una escritura porque más se considera un sistema de contabilidad y un sistema eh, de lectura de ideas concretas, más nunca ideas abstractas. Los quipos no han sido descifrados, ese es el gran problema, pues, Jordan, sobre el tiempo, la escritura inca. De que pudo haber habido una escritura inca, sí, pero no de manera pictográfica, o sea, no dibujaban como los egipcios o como uniforme de Mesopotamia o como el alfabeto de los fenicios. Eran más cordones, simbolizaban contabilidad, número, ¿no? Rojo simbolizaba sangre, un nudo negro simbolizaba muerte y cosas así. La otra es la fuente oral, que son las tradiciones y testimonios transmitidos por generaciones, ¿sí? Ahí tenemos los mitos, las leyendas, ¿no? Y claro, y tú dirás, pero profesor, pero el mito y la leyenda son cosas que nunca existieron. Obviamente, eso es mentira. Entonces, ¿cómo podemos reconstruir la historia usando mitos y leyendas? ¿Te acuerdas que hace un rato te dije que hay fuentes escritas que también Garcilaso de manera intencional fue falso lo que dijo? Pero también se puede usar para poder encontrar el trasfondo de la intencionalidad. También se puede hacer con el mito y la leyenda. Eso es la leyenda de Manco Cápac, la leyenda de Mama Ocllo, dicen que salieron del lago Titicaca, el origen de los incas. Por supuesto que nadie se va a creer eso, ¿no? Pero ¿cuál es el fondo, la intención de haber mentido de esa manera contando una leyenda tan falsa? El fondo, la intencionalidad es que toda leyenda tiene un trasfondo de verdad. Y ese trasfondo de verdad fue que los incas nacieron en el Cusco. No, ¿verdad? Los incas no fueron originarios del Cusco, sino que ellos provenían de Bolivia. Ellos provenían de la cultura tiahuanaco, también llamada cultura puquina. Correcto, correcto. Entonces, las fuentes orales ayudan no porque estén diciendo cosas verídicas, sino que te están dando una información que, si bien fue falsa, tiene un trasfondo de verdad, tiene un trasfondo de verdad histórica, correcto. Bien, interpretación.
Claro, la historia es interpretativa, en todo tipo de fuentes la historia es interpretativa. Luego tenemos la fuente audiovisual. La fuente audiovisual viene a ser lo que son las grabaciones, audios y videos. Por ejemplo, videos de Hitler, audios de discursos de Aya de la Torre, cuando... Tú sabes quién fue Aya de la Torre, ¿verdad? El que fundó un partido muy conocido. El, ah, claro, el APRA que nunca muere. El El APRA que nunca muere, dice Jordan. Mi ídolo, Nicole, ¿cómo puedes pensar que yo soy aprista? Pues Nicole, o sea, me estás diciendo que tengo cara de clase media empobrecida. Por favor, ya, respeto, guarda respeto. Bueno, entonces, grabaciones de audio y video. Bueno, estas son informaciones. ¿Qué es esto, chicos? A ver, ¿qué es esto? Te estoy enseñando una imagen. ¿Qué ven ahí? Es una fuente escrita. Y, edita, perdón, primaria o secundaria, directa o indirecta. Aquí lo que estamos viendo primaria. es primaria, porque mira, es un documento escrito por alguien de la época. Mira nomás lo antiguo que es. Parece un pergamino todo lleno de hongos, todo viejo. Es una escritura antigua, es un castellano muy primitivo. Ni siquiera se puede entender lo que dice ahí porque es un castellano tan viejo que la P la escribían como D, la D la escribían como F, la O lo escribían como corazón. Entonces, ¿qué se necesita para poder entender documentos tan antiguos de un castellano tan primitivo que no es igual que el de ahora? Necesitamos conocer una ciencia, no, una disciplina auxiliar. Y esa disciplina auxiliar termina en FIA. A ver cómo se llama. Epigrafía. ¿Qué dicen otros? Epígrafe. Otros dicen paleografía, otros epografía, epigrafía, epografía, paleografía. Ya, la disciplina que nos enseña a analizar las escrituras antiguas, Sofía, no, es la paleografía. Ah, muy bien los que dijeron paleo antiguo, grafía, escritura. La paleografía estudia la escritura antigua. Bien, chicos, entonces hasta acá ya sabemos un poco qué son las fuentes. Las fuentes son cualquier vestigio que nos brinden información del pasado. Cuando hablamos de documentos, hablamos de todo lo que es cartas, memorias, hasta periódicos como El Comercio, ¿no? Testamentos del virrey, del presidente. Acá vemos en las imágenes, ¿no? Documentos coloniales, ¿no? Para eso se necesita paleografía. Mira nomás, si logran, no se puede, no sé si pueden entender algo que dice. Franco. Franco dice, a ver, ¿quién puede entender la primera parte? Ahí no dice Franco, ahí dice Frank, no, tampoco. Dice Frank y arriba dice Co. No es Franco, es Francisco. Para que vean cómo Francisco. abreviaban las palabras, dice Francisco. La Co arriba significa que le están abreviando. Entonces, Francisco no sé qué. Francisco Pizarro, no creo. Puede ser natural en la ciudad de Juan de Robles sobre... no, 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 hace tiempo que no recuerdo la paleografía. Yo llevé un cursito de paleografía. Sí, como una letra de doctor, pero es un castellano antiguo, entonces para eso necesitas la paleografía, como el diario de Ana Frank, ¿no? Eso es, también es un diario del siglo XX, en la época de la Guerra Mundial, o el Trato de Versalles también es una fuente escrita, ¿no? Bien, fuentes arqueológicas, ya les había dicho, son restos materiales elaborados, el arqueólogo es el que chambea excavando. A ver, una pregunta. ¿Una fuente arqueológica también podría ser de una sociedad con escritura? ¿Sí o no? ¿Una fuente arqueológica también podría ser que perteneció a una sociedad con escritura? ¿O solo los arqueólogos estudian sociedades sin escritura arqueológicamente? No, también puede, también puede. Por ejemplo, un arqueólogo puede hacer una excavación de un castillo de la Edad Media, claro, y en la Edad Media ya había escritura, claro. ¿No? Arqueológicamente se puede hacer excavaciones sobre armaduras medievales, ¿no? E incluso hay arqueólogos marinos que investigan el hundimiento del Titanic, por ejemplo, ¿no? Y en la época del Titanic, siglo XX ya era, pues, ¿no? Había escritura, por supuesto. Es una pregunta interesante, Jorge. A ver qué dicen los demás. ¿El diario de Ana Frank sería una fuente primaria o secundaria? ¿Édita o inédita? Sería primaria, por supuesto, porque es el diario personal
de Ana Frank, ¿no? De la judía Ana Frank. Ahora que tú hagas un libro de historia actual donde hagas una recopilación de todos los diarios de todos los judíos que escaparon de la guerra, ese sería, pues, ¿no? O la interpretación que tú le das a Ana Frank sobre el por qué escribió sus ideas. Ya esa es secundaria, por supuesto. Correcto. Bien, no olvides que las fuentes arqueológicas también se dividen en fuentes muebles e inmuebles. ¿Qué son los muebles? Pues lo que se mueve, pues, ¿no? Puede ser una cerámica, un arma, se traslada. ¿Y cuáles serían las inmuebles? Pues las que no se mueven, puede ser una fortaleza, Machu Picchu, etcétera. Y también podríamos hablar de antroposomáticas. ¿Y cuál sería del ejemplo que vemos aquí? Una fuente arqueológica antroposomática. ¿Cuál sería de los ejemplos que estamos viendo acá? ¿Cuál de todas estas sería una fuente arqueológica de clasificación antroposomática? Las momias sería, las momias. No, te estoy pidiendo que me digas entre cerámica, moneda, utensilio, arma. Una momia es una fuente antroposomática porque te está dando información de los huesos que ha dejado, ¿no? Entonces, cerámica sería mueble, un templo inmueble y antroposomática una momia, ¿no? Porque es más orgánico. Listo. Y las fuentes orales, como dije, son las que te transmiten de generación en generación testimonios de las personas que han sido testigos de algún evento histórico. Esto es muy interesante porque aparte del mito y la leyenda, que ya te expliqué su intencionalidad, también se puede considerar fuentes orales vivas a los testimonios de personas muy ancianitas que fueron testigos de un hecho histórico. Por ejemplo, viejitos que hoy día tienen 108 años y que vivieron la Segunda Guerra Mundial. ¿Sabían que existen viejitos de más de 100 años que fueron soldados de la Segunda Guerra Mundial y que a sus tataranietos les cuentan sus experiencias horribles? Entonces, esa es una fuente oral viva. Puedes hacerlo con tu abuelito también. Si tu abuelito todavía habla y ya tiene los 80 años, pregúntale, abuelito, cuando tú eras chibolito, ¿quién era el presidente del Perú? Y tu abuelito te va a decir, ¡ay, el presidente General Rodríguez! Cuéntame, abuelito, ¿cómo era vivir en la época de... ¡Ah, mataba pristas, qué bacán, hijo! Ah, o sea que mi abuelito era mataprista también. Ya concluiste más cosas de tu abuelito. Si se alegra de eso. Ya. Bien, y tenemos también la fuente etnográfica o etnológica o antropológica, que vienen a ser más conocida como etnográfica, etnográfica o antropológica, que vienen a ser todas las... Etno es raza, muchachos, etno es raza, grafía, costumbres o lo que observas de esa costumbre de ese pueblo, de esa etnia, tradiciones, costumbres de diferentes pueblos que todavía se siguen manteniendo, ¿no? Una danza, por ejemplo, la danza de tijeras, ¿han visto la danza de tijeras en la actualidad? ¿Eso significa que en la época de los incas danzaban también con tijeras? No, eran sin tijeras. ¿Y por qué danzaban en el suelo o convulsionaban, parecieran bailando? Ah, eso era por el mito del, perdón, por lo del taquioncoy. El taquioncoy, no sé si has escuchado hablar del taquioncoy. Esto de que convulsionas porque el Apu te purifica por haber cometido el delito de haberte vuelto católico. Ese indio convulsiona, le está dando el taquioncoy, ¿no? La enfermedad del baile. Entonces, hoy día la danza de tijeras es una forma moderna de recordar esos ataques que les daba a los indígenas que se habían vuelto católicos. ¿Y quién se metía a su cuerpo para que le dé el ataque? El espíritu del Apu, el espíritu del dios Inca. Profesor, ¿pero eso era verdad o mentira? No, pues eso es ¿cómo se llama eso? Eso se llama psicosis, no. Neurosis, no, ¿cómo se llama? Cuando tú crees algo que en realidad no es, pero te da. Bueno, psicosis colectiva. No, epilepsia no. Es un tema psicológico. No, epilepsia es una enfermedad. Simplemente es no sé si cosea con la idea, ¿no? Sí, hipocondría, ¿no? ¿Cuánta gente no quiso vacunarse porque un chistoso dijo que no, que con la vacuna te vuelves Illuminati, no, que con la vacuna te vuelves al anticristo, no sé qué más. Entonces, ¿cuánta gente? Eso es un tema ya que corrió de boca en boca. Eso es más o menos la idea del taquionco. Bien. eh, eh, Jordan, ¿qué te pasa, Jordan? Jordan, respete la clase, señor, ¿ya? Si no, le voy a contar a su profesor del colegio donde estudio. Bien, y también tenemos, por ejemplo, un pago a la tierra, algunos rituales, fumadas de coca, ¿no? Costumbres, ¿no? Pagos a la tierra que hasta ahora se hacen. Chévere, bien, son fuentes etnográficas. Bien, entonces nos vamos ahora a otro tema, ¿no? ¿Para qué sirve aprender este curso? Ah, bueno.
Bueno, acá sí hay un debate, ¿no? Porque uno puede decir, pero la historia sirve para comprender nuestro presente. Ya, pero ¿qué ganas comprendiendo el presente? No volver a repetir los errores, profesor. Mentira, siempre lo seguimos repitiendo. Lo único que aprendemos de la historia es que nadie aprende de la historia. Pero ya, pues tradicionalmente, conociendo el pasado, comprendemos el presente, nos proyectamos al futuro, porque conociendo el pasado, dominaremos el presente por la información que tenemos de la raíz de cómo empezó todos los problemas. Y así entenderemos el proceso y cómo se desarrollaron los problemas actuales. Bonito, ¿no? ¿Se cumple? Necesitamos darle más gasolina a nuestra misión como curso, porque si se cumpliera realmente, este curso sería revolucionario, transformador de sociedades, pero al final lo usamos solamente para divertirnos. ¿No? Que Miguel Grau, que el Huáscar, que el caballo, que Tupac Amaru, cómo lo jalaron los caballos, que Catahualpa, que es humano, que el oro. Y no digo que sea feo, porque yo decidí ser historiador por la forma tan dramática y romántica como me contaron la historia, ¿no? Pero ya cuando uno se dedica a la investigación, como que se da cuenta de que ya chévere para alegrarme un rato, pero este país va a seguir así si no usamos la historia con su verdadera finalidad. Por eso vuelvo a preguntar, ¿para qué sirve aprender este curso? Podríamos decirle que esto tiene un poquito más sentido, ¿no? Para tener sentido crítico. Porque es muy importante criticar, o sea, criticar no de forma destructiva tampoco. ¿Sí? Hay críticas constructivas y críticas destructivas. A lo que me refiero es que la historia siempre tiene que ser revisionista. La historia no se tiene, o sea, tú no tienes que creerte como borreguito todo lo que escuchas. O sea, pues justamente los que deciden ser historiadores son los que no están satisfechos con lo que su profe les contó en el colegio o en la academia. Que Túpac Amaru se rebeló porque estaba en contra de la colonia y quería proclamar la independencia y liberarnos del yugo colonial. Bueno, eso es una interpretación de algún historiador de los años 60. Pero hay alguno que diga, no, no estoy de acuerdo, puede que no haya sido por eso. Voy a investigar otras fuentes y en otras fuentes encuentras datos nuevos y lo interpretas de otra manera. He descubierto que Túpac Amaru se rebeló porque era un tacaño, porque no quería pagar los impuestos de las reformas borbónicas, no era por deseo de establecer el tahuantín suyo, era porque era un interesado más como los blancos españoles. Entonces, si tú estás pensando de esa forma, no estoy diciendo que esa sea la verdadera razón tampoco por la que se rebeló, sino que los historiadores son los responsables de la forma como tú crees lo que crees. Por ejemplo, Jordan ya se tragó el cuentazo de que Tupac Amaru se rebeló por intereses personales. Jordan, lo siento, pero ha sido una víctima de algún historiador malintencionado o buen intencionado que quiso meterte esa idea en tu cabeza. ¿Te das cuenta el poder que tienen los historiadores para cambiar la identidad de un país? Cuidado con eso. Entonces, es importante siempre criticar y no creerte al pie de la letra lo que escuchas. ¿Y cómo puedo saber, profesor, que lo que está interpretando un historiador es más verdad que lo otro que interpretó otro historiador? Ah, entonces ahí sí tienes que analizar las fuentes. Pero si una fuente me dice una cosa, ¿cómo puedo saber si esa fuente miente o dice la verdad? Compáralo con otra fuente que diga lo mismo. Cotéjalo, analízalo, sopésalo. Y ahí estás haciendo investigación, correcto, contraste de fuentes. Muy bien. El sentido crítico es importante para que tú te des cuenta que realmente este curso nos ayuda a no quedarte callado ni satisfecho con lo primero que te dicen, sino tienes que buscar otras posibilidades de entendimiento o interpretación. ¿Están de acuerdo con esto? La historia sirve para tener identidad. Aprender la historia sirve para fortalecer nuestra identidad, para construir nuestra identidad nacional. ¿Sí? ¿Para eso es importante? ¿Sí? ¿Y qué ganas teniendo identidad nacional? Que seamos más unidos, ¿cierto? Como país, como nación. Ok, la pregunta es, ¿cómo entiendes tú la identidad nacional? Profesor, la unión como nación. Ya. Eh, ¿Qué pasaría si yo te dijera, ¿cómo tú entiendes la unidad de la nación? ¿Tú quisieras que todos los peruanos de este país piensen igual? No, no te gustaría que todos piensen igual, que cada uno tenga sus propias ideas. Ya. Entonces, no entiendo, ¿en qué sentido quisieras que todos seamos unidos como nación?
porque la idea es que la nación se forja en la similitud de características. Todos somos peruanos, ¿no? Todos en eso nos parecemos, todos somos peruanos. En caso de guerra con Chile, todos los peruanos arriesgamos la vida por defender la patria, la tierra, ¿no? Ya, pero acá viene una crítica a esta idea. La identidad nacional nos puede generar prejuicios y discriminación, porque un limeño puede pensar de que el de la selva o el de la sierra es pobre o es distinto al de Lima porque no se ha modernizado, porque no tiene internet o porque no está en la universidad. Por lo tanto, deberían de estudiar inglés, deberían de estar en la universidad para que todos los peruanos sean modernos. Y una vez que todos seamos modernos y dejen sus trapos, sus plumas en el trasero y dejen sus estúpidas ideas del tótem, de la Pachamama, ahí recién seremos una nación. Entonces, si estás analizando de esa forma la nación, estás con muchos prejuicios. De esa manera no deberíamos de entender la idea de la nación. Porque justamente ese es el daño que han hecho todos los colegios, bueno, el gran daño que los profesores de historia han hecho a los escolares por muchas generaciones al meternos patriotismos hipócritas. Porque yo me siento orgulloso de ser peruano, pero no me siento orgulloso de Profe, lo siguen mi haciendo amigo todavía en los Atahualpa. colegios. Sí, dime, ¿qué comentario no te escuché bien? Repíteme. No, le decía que todavía hay profesores que siguen impartiendo patriotismo en los colegios, ¿no? Como que, ay, nos tenemos que sentir orgullosos que no, de que aunque sea Chile nos ganó. O de repente algunos profesores, porque como yo estuve en una academia antes, Ujú. algunos profesores criticaban la guerra con Chile, ¿no? ¿Cómo es posible que hemos perdido? ¿No? ¿O cómo es posible que no hemos tenido una identidad nacional, ¿no? Y como que a mí me daba de responder, a mí me daba ganas de responderle al profesor, pero me quedaba callada porque a veces, no sé, como que no quería ponerme de tú a tú, ¿no? Sí, pero acá yo te aclararía algo, ¿no? ¿Que es bueno o es malo que nos enseñen la identidad? Eso es lo que yo iba al inicio. Yo digo que es bueno. Es bueno sentirte identificado con la pertenencia a la que tú tienes. O sea, por ejemplo, ¿tú de dónde eres? Dime, ¿de qué distrito, de qué provincia, no sé? ¿De qué parte te estás comunicando? ¿De qué? Hola, se fue. Ya, es que, por ejemplo, si ella fuera de Ayacucho, para poner un No, ejemplo, no, yo soy de acá de Lima, pero ya de Lima. Entonces, no sé de qué distrito, por ejemplo, por eso quería San preguntarte. Miguel, San Miguel. San Miguel, ya, bacán. ¿Por qué te pregunto eso? ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros decimos identidad nacional, pero antes de sentir una identidad nacional, tenemos que también tener una identidad regional y una identidad local. O sea, ¿tú conoces la historia de San Miguel? Solo dime sí o no. ¿Conoces la historia de San Miguel? No, Ya, ahí está el problema, ¿ves? Para poder sentir identidad nacional, primero tenemos que tener identidad local. Tu identidad local te va a permitir que luego de que conozcas qué pasó debajo de tu casa, o sea, tú estás viviendo en un terreno, bueno, en una casa que es un terreno, y tú alguna vez te habrás preguntado, ¿qué habrá abajo de mi casa? ¿Qué pasó hace 200 años en el espacio donde estoy viviendo? Y yo sé lo que pasó. No sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero debajo de tu casa hay muchas momias que pertenecieron a la cultura maranga. La cultura maranga es la antigua cultura lima del intermedio temprano. Y si tú vives en San Miguel, estás cerca al Parque de las Leyendas, cerca a la Huaca Católica, a la Huaca San Marcos. ah, sí, yo lo Claro. único que sé es que a veces, yo lo único que sé es que San Miguel, Ujú, vi fotos, ¿no? Que antes era un arenal, que ujú. poquito a poquito, o sea, Se fue era un lugar urbanizando. lleno de haciendas y que poco a poco se fue poblando, ¿no? Y algo Claro. así, eso he sabido. Claro, eso está bien que sepas, ¿no? La gran parte de los terrenos que hoy es la Universidad Católica, desde la Avenida Venezuela hasta la Avenida La Marina, era una antigua hacienda que le perteneció al millonario José de la Riva Agüero y Osma, que era un historiador, para variar, ¿ah? Y un historiador admirador del fascismo de Mussolini.
que el día de su testamento dijo que quería que en su terrenito, que empezaba en la Avenida Venezuela y terminaba, repito, en la Avenida La Marina, ese terrenito sería para la universidad, una universidad católica. Y por eso la Pontificia Universidad Católica se funda sobre los fundos del antiguo historiador fascista pronazi José de la Riva Agüero. Entonces, y no es muy bonito sentirse identificado con un católico nazi, pues, ¿no? Pero bueno, facho, vamos a decirle para que no me fastidie la católica cuando se entere de lo que estoy diciendo. Pero al margen de eso es que todos tenemos que sentir identificados con la historia de la localidad en la que estamos, ¿no? Y allá sabía que Romina iba a empezar a meter su cuchara, pero no me importa porque estas grabaciones serán borradas apenas terminen el ciclo. Muy bien. Volviendo, entonces, la identidad es un tema para debatir, por si acaso, es un tema para debatir. Yo creo que sí es importante sentir identidad, ¿no? Pero es una identidad que tiene que ser con respeto a la diferencia. Yo me siento orgulloso de haber nacido en Perú, aunque no me sienta muy orgulloso de los gobernantes de mi país. Eso no, una cosa no quita la otra, ¿ok? Pero sentirse peruano no es tener DNI, ¿cierto? Sentirse peruano es saber de que todos vivimos en una comunidad y que todos tenemos una identificación. Todos, tal vez debajo de tu casa no hubo imperio de los incas, pero es la identidad con la cual nos hemos formado y ha sido el imperio más bonito y más glorioso y que fue parte de tu historia, porque tu pasado es tuyo, no es de otros, es tuyo, es de nuestro. Y esa es la identidad que tenemos que tener. Pero repito, la crítica a esto, y por eso es que cuando tú me mencionabas sobre que tu profesor decía que la guerra con Chile, cómo es posible que renegaba porque no estábamos unidos, yo estoy de acuerdo que esa crítica es válida. Es que no estábamos unidos como país porque el Perú siempre ha sido desvertebrado. Entonces, lo que tenemos que hacer es unirnos, pero no para que todos hablemos inglés o que quieras que la costumbre del amazónico, de la chánica desaparezca. No, unirnos para tolerar las diferencias. El día que aprendemos a tolerar las diferencias, entonces ahí sí podemos decir somos por fin una nación multiétnica, lo que tú quieras, pero ahora sí sentimos la unidad. Lamentablemente esto es muy difícil, sobre todo como te decía, cuando en las escuelas primarias nos empiezan a enseñar a ser racista. Y tú dirás, profesor, ya quemó chip, ¿qué prueba tiene usted que mi Miss de primaria me enseñó a ser racista? ¿Te acuerdas cuando la primera vez que te hicieron dibujar el mapa del Perú y que tenías que pintar la costa, sierra, selva con colores diferentes? Y que la costa tiene que ser amarillo. Y yo le pregunté a mi Miss, ¿y por qué amarillo y no marrón? No, porque en la costa hay sol y van a la playa y porque son rubios. ¿Y en la sierra por qué marrón? Porque son marrones, pues, puro guay. ¿Y en la selva por qué verde? Ah, no, puro mono ahí. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo desde niños nos enseñaron ya a diferenciar, empezando por la pintadita del mapa del Perú? Entonces, así no se puede formar la verdadera nación, ¿cierto? Entonces, en ese sentido tenemos que reflexionar. Bueno. Y la clásica, ¿no? Para no volver a cometer la zarra del pasado, ¿no? La historia es una maestra de la vida. Bacán, bacán. El problema es que sí lo seguimos repitiendo. ¿Y por qué seguimos repitiendo, por favor, profesor, los errores? Ya te dije por qué. Porque siempre nos han contado la historia para distraernos, más no para plantear y evitar solución. Por eso hay colegios preuniversitarios, donde más les importa, te preparo para que ingreses, más no te preparo para que seas ciudadano, ni para que tengas valores. Puedes tener la mejor carrera universitaria, llegas al Congreso, robas. Y eso es porque no te enseñaron la otra parte de la historia, la parte ética, la parte valorativa, la parte de la reflexión, la parte de la identidad y el respeto al otro y la forma como solucionar los problemas de la sociedad. Entonces los problemas de la sociedad se los dejamos a los políticos que tampoco aprendieron bien la historia ni las ciencias sociales. Nicole, ¿tú perteneces al taller de política de mi grupo WhatsApp que hace tiempo ya lo dejé? ¿Sí? Por lo que estoy escuchando lo que estás hablando. Nicole, confírmame. ¿Estás en el taller de política de mi grupo de WhatsApp? Ah, ya. Bueno, si la vacan a Dina, reactivo el taller político de mi grupo WhatsApp. No se preocupe. Bien, seguimos. El tiempo histórico y su duración. Ya me olvidé el link, más tarde te lo paso. Bueno, hablemos un poco del tiempo. Mm,
Fernand Braudel es el que acuña estos conceptos. Acontecimiento, coyuntura, estructura. Vamos a la diferencia. ¿Qué son los acontecimientos? Son los hechos que se desarrollan en tiempos de corta duración. Acontecimiento puede ser de horas o días. Los atentados del 11 de septiembre, la masacre de la Cantuta, ya, la batalla de Junín, es un acontecimiento. ¿Qué es una coyuntura? Una coyuntura es un fenómeno histórico que se desarrolla en un tiempo de mediana duración. Puede durar varios años. Gobierno de un presidente, una pandemia, ¿no? Por eso es que dicen que el COVID fue la coyuntura sanitaria. ¿Te acuerdas que decían, estamos en esta coyuntura sanitaria, ¿no? Que Vizcarra se vacunó y bla, bla, bla. Ya por eso las palabras coyuntura no duran tan poco, pero tampoco tanto. Mediana duración por eso. La independencia del Perú, ya también. En cambio, la estructura son los procesos históricos de larga duración. Esto ya puede durar hasta siglos, ¿no? La Edad Media, la Edad Antigua, la República del Perú es una estructura. Ya tenemos 200 años de república, ¿no? Entonces, es la forma como los historiadores pueden analizar el tiempo. O sea, acontecimiento es algo más chiquito. La fiesta del Bicentenario, eso es un acontecimiento. Este, el crack del 29, es una coyuntura porque el crack afectó varios años, ¿no? No solamente fue ese mismo jueves negro, no, fue varios años todo el proceso del crack, es una coyuntura. Y la estructura ya es estructural, pues por eso, larga duración. Ya, muy bien. Entonces, la forma como nos cuentan el tiempo histórico es lineal. Y lineal es porque nos basamos en Jesucristo, antes de Cristo y después de Cristo. Ahora, al ser lineal, esto también implica que podemos analizar la diacronía y la sincronía. Y esto es un trabajo muy bonito porque con la diacronía podemos analizar sucesos continuos. Chavín, luego vienen los incas, luego viene Pizarro, luego viene Virrey, Tupac Amaru, San Martín, Bolívar y presidentes, ¿no? Y el Rolex, ¿no? En fin, como tú quieras. Entonces, eso se llama diacronía. Diacronía. ¿Y cómo sería sincronía? Sincronía sería lo que está pasando en el Perú y qué estaba pasando en el mundo en ese mismo momento. Ay, ay, ay. O sea, cuando llegó Pizarro acá a meterle cañón a los incas, ¿qué pasaba en el mundo? Se desarrollaban los descubrimientos geográficos, la edad moderna. Si haces la comparación, es sincronía. Pero si solamente usas la relación de hechos, esa es diacronía. Diacronía sería usar solamente una línea de tiempo. Sincronía, usas dos líneas de tiempo para comparar. Sea diacronía o sea sincronía, ambas son lineales. Sucesión cronológica. Solo que en la sincronía logras hacer la comparación. Profesor, pero el tiempo no es circular, solo es lineal. Pero ¿en dónde sí era circular? En otras culturas, por ejemplo, veían el tiempo de manera cíclica. Todo tiene un inicio, todo tiene un apogeo, una crisis, un fin y luego un nuevo comienzo. Los incas, ellos ven el tiempo de manera circular. Cuando todo termina, empieza un nuevo amanecer y ese nuevo amanecer se llama un Pachacuti, una transformación del mundo, ¿no? La- no por las estaciones del año, Lisset, se refiere a un proceso histórico largo que llega a su final. Pero cuando llega a su final, todo se reinicia, no porque sean estaciones del año. Por ejemplo, los incas, ¿cómo entienden el tiempo? Manco Cápac, junto con Mamahuyo el Cusco, están desarrollando. Mira cómo el círculo se va cerrando. Manco Cápac, Sinchi, Roca, Yoco, Yupanqui, Maita, Capa, Yupanqui. Uy, una crisis. ¿Qué pasó? Fin de los Urim. Empiezan los Anan. Otro empiezo. O sea, segunda vuelta. Inca, Roca, Yaguar, Huaca, Huira, Cocha. Ups, otra crisis. ¿Qué pasó? Llegan los Chancas. Fin. Pero la buena noticia es que Pachacútec derrotó a los Chancas. Pachacútec empieza una tercer círculo. Tercera vuelta. Pachacútec, Tupa, Yupanqui, Huayna, Capa, Huáscar y Atahualpa. Uy, crisis ahí, Huáscar y Atahualpa. No se pelearon los hermanos. Fin. Llega España. Refin. Y ahora
Tenemos que empezar una cuarta, o todo empieza. ¿Y cuándo va a empezar el cuarto Pachacuti? Cuando llegue el Inca, cuando regresen los incas. Profesor, pero los incas no van a regresar nunca más. Sí, pero todavía tenemos la esperanza de que algún día presidentes que tengan caras de incas volverán pronto, ¿no? ¿Te acuerdas en el siglo XXI hemos tenido algunos, ¿no? Alejandro Toledo fue el primero que se alucinaba a Pachacute, ¿no? Luego viene este Castillo que se alucinaba al presidente del Bicentenario, ¿no? Y con sombrero en mano, ¿no? Y ahora viene este Antauro, dicen, ¿no? Antauro es el que va a refundar la República y va a refundar el Tahuantinsuyo y tantas cosas. ¿Te das cuenta que todavía seguimos con la mentalidad del tiempo circular? Todo va a refundarse y la raza cobriza dominará el Perú y bla, bla, bla. Ya, bueno. Todavía nos queda eso, ¿no? Bien, y el Incar, tú lo has dicho, esa es la herencia del mito del Incar. Ya, y esto ya te expliqué, larga duración, ya te dije que es, dura más, esto lo dice Brodel, ¿no? Es, acontecimiento duran poco, coyuntura dura medianamente, estructura dura mucho más. Esa es la diferencia. Hay que aclarar lo siguiente. Este, a ver, voy a hacer algo acá. Tengo que aclarar que las coyunturas pueden acabar con una estructura y ser la causa de que empiece una nueva estructura. A ver, la edad antigua, ¿es una estructura o una coyuntura? La edad antigua es una estructura. Empezó desde la escritura hasta la caída de Roma. ¿Cuál fue la coyuntura para que se acabe la edad antigua y empiece la edad media? La coyuntura que se dio por acá fue la caída del Imperio Romano a causa de los bárbaros. La caída de Roma por los bárbaros fue una coyuntura. La Edad Media se acaba con otra coyuntura, la caída del puerto de Constantinopla. Se inicia una nueva estructura conocida como la Edad Moderna. Y finalmente la otra coyuntura fue la Revolución Francesa, que fue la que permitió que empiece una última estructura, la Edad Contemporánea. Y así, las coyunturas permiten que surjan estructuras. Bien, dicho esto, hablemos un poco de las hermanas de la historia. Eh, la historia necesita ciencias auxiliares para poder comprender mejor su campo. ¿Cuál de estas cuatro que ves acá le ayudan al historiador a comprender la historia de sociedades que no dejaron escritura principalmente? La arqueología. De esa manera, no, la arqueología, porque la arqueología analiza cerámica, huesos, momias, de culturas muy antiguas que no dejaron escritura, pues, ¿no? En ese sentido, el historiador agradece a su amigo al arqueólogo que el arqueólogo le está dando información de lo que el historiador no podría entender nunca, porque un historiador trabaja más con fuentes de tipo, repito, los historiadores principalmente con qué tipo de fuentes trabajan. No, materiales son arqueólogos. Correcto, con fuentes escritas. Repito, los historiadores más trabajan con fuentes escritas, papeles, diarios, periódicos. Si tú trabajas con documentos escritos, eres un historiador. Si tú trabajas con fuentes materiales, eres un arqueólogo. Esa es la diferencia. Ahora, si tú trabajas con comunidades vivas, tribus, ashánicas, para saber cómo hacen la agricultura y recordar que hace 1000 años así también hacían la agricultura, eso sería antropólogo, porque estudia las comunidades vivas de los hombres que todavía se mantienen haciendo sus tradiciones. Es un antropólogo. Los antropólogos investigan comunidades amazónicas, selváticas, andinas, africanas, tribus, sus costumbres, su religión, cómo es el canon de belleza, ¿no? Cómo hacen sus rituales. Los antropólogos explican el por qué existe la poliandría en algunas partes, ¿no? Por ejemplo, una mujer tiene muchos esposos, etcétera. El antropólogo explica el por qué. O sea, no juzga, el antropólogo no juzga. El antropólogo va a ver que hacen la Pachamama, un culto a la tierra. El antropólogo no le va a decir, estos retrasados mentales todavía siguen creyendo en estas estupideces, ¿no? Como Alan García decía, ¿no? Que estos no son de primera categoría, estos selváticos de Bagua, ¿no? No, el antropólogo tiene que ser objetivo, tiene que entender cuál es la mentalidad, la cultura y el pensamiento de esas comunidades. Profesor, pero ¿y cómo ayuda el antropólogo a la historia? Fácil, pues, porque si un antropólogo le cuenta al historiador, oye, amigo historiador, adivinen lo que es descubierto de mi aventura en la comunidad Sháninga. ¿Qué has descubierto?
he descubierto que ellos secan la papa y hacen el chuño, y secan la carne y hacen el charqui. Ah, ya, ya. Y cuéntame, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen así, así, así? ¿Todavía lo siguen haciendo? Ah, ya. Ahora ya sé cómo los de Guanaco también lo hacían. ¿Te das cuenta? Entonces, un antropólogo regresa a Lima y se puede haber olvidado preguntarle algo al nativo. Uy, regresa. Nativo, disculpa que regrese, me olvidé preguntarte algo. ¿Cómo era tu Dios? Ah, sí. Ah, gracias, regreso a Lima. En cambio, el historiador, ¿por qué no puede hacer lo mismo? Porque el historiador le tendría que hacer preguntas solamente a los documentos que han dejado los muertos, y los muertos no hablan. Nosotros hacemos hablar al documento. ¿Qué dice Renzo? Profe, ¿cómo entendería un antropólogo a la religión musulmana? Siendo empático con su religión. O sea, entender no es juzgar. Un antropólogo lo que va a hacer es investigar, a ver, ¿en qué crees? ¿Qué dice Alá? ¿Qué pensaba Mahoma? ¿Qué piensan los demás sobre la yihad? ¿Qué dice el Corán? Y bacán, pues, entiendes tus pensamientos y no juzgas, simplemente vas analizando las características y, y las consecuencias o efectos que puede tener esa religión en su sociedad. Todos tenemos que ser objetivos, no podemos ser subjetivos. Por ejemplo, ya que alguien por ahí hace un rato me dijo que yo soy aprista, vamos a imaginar que yo soy aprista. Cuando yo hable de Haya de la Torre, ¿tú crees que voy a hacer la clase? Muchachos, vamos a hablar del APRA, el mejor partido político. El APRA nunca muere, solo el APRA salvará el Perú, el mejor partido de toda la historia. Haya de la Torre ha sido mal juzgado, ha sido el mejor maestro de Alan García. Vive el APRA, compañeros. Palmas, vamos a cantar la marsellesa. Vive el APRA, compañeros. No te pases, no voy a hacer así nunca una clase, ¿no? Porque estoy siendo muy subjetivo. Puede ser divertido, pero eso es muy anticientífico. Tengo que ser objetivo. Incluso cuando hable de la guerra con Chile, ¿tú crees que yo voy a decir Perú bueno, Chile malo, Perú víctima de los chilenos, Chile no, que no quieren quitar nuestro salitre, Perú víctima, siempre hemos sido víctimas? ¿Por qué? ¿Acaso el Perú no ha tenido también embarramientos? ¿Acaso no podemos decir los errores que cometió el Perú? Hay que ser objetivos. Entonces, la historia se cuenta de manera objetiva. La diferencia del antropólogo, ya, te cuento, Ariana. El sociólogo, a ver, acá me dice, el antropólogo, el sociólogo es la objetividad del antropólogo, lo describe y el sociólogo... No, Ariana, nada que ver. Tanto antropólogo como sociólogo investigan, analizan, interpretan. O sea, describen e interpretan. Puede ser una investigación descriptiva también. O sea, el hecho de que sea descriptiva no significa que no sea científica. Claro, lo mejor es que sea más explicativa que descriptiva, pero igual estás haciendo investigación. Solamente que no te he dicho cómo estudia un sociólogo. A ver, el sociólogo lo que investiga es los fenómenos de una sociedad. Investiga por qué somos como somos. Los problemas presentes, sobre todo, los problemas cotidianos presentes. Un sociólogo, por ejemplo, te puede explicar por qué los peruanos de hoy no confiamos en la política peruana. Ah, su verdad, ¿no? Profesor, ¿un historiador no puede explicar eso o sí? Puede, pero no le va a salir tan chévere como un sociólogo, porque el sociólogo más estudia los problemas de una sociedad en la actualidad. Entonces, el sociólogo más aterriza en el presente. El historiador trata de entender el presente usando el pasado, pero el historiador puede consultar al sociólogo para que le dé mejor matiz de cómo entender mejor este presente. A ver, les hago una pregunta. Eh, ¿Por qué los peruanos, mejor dicho, por qué los limeños somos tanto de violar las normas, somos de violar la ley, pasarnos la luz roja, siempre ser corruptos? Incluso ustedes también lo han sido cuando le pidieron a su profesor un puntito extra y te doy un panetón, profe, una manzanita, profe, una recuperación, o sea, ¿no? O sea, por qué tenemos esta forma de ser? Porque somos limeños, profesor. Ya, pero esa es una forma muy cómoda de explicar. Eso es difícil de saber. ¿Por qué somos como somos? Te lo explica un sociólogo, porque explica los fenómenos sociales presentes y el historiador puede entender mejor ese presente gracias al sociólogo. La criollada, la pendejada, todo la cultura limeña, la cultura limeña. Eh,
Claro, 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 pero Jordan, eso lo has leído de una interpretación sociológica, ¿no? La corrupción es algo ya normalizado, está en nuestros genes. Ser corrupto ya es algo genético. Lo hemos aprendido y hasta los policías también lo siguen aprendiendo. Entonces, sí, hasta los que defienden la ley también están dentro de de esa genética. La idea es que no seamos así, pero es difícil cambiar algo que socialmente se reproduce de manera innata. Profesor, pero en serio, ¿cómo podríamos cambiar la corrupción? Por la forma en la que estamos, la única forma es de manera drástica. El corrupto, pena de muerte. Y eso explica el por qué Antauro podría ser un posible candidato a segunda vuelta. Porque de manera democrática ya no hay que ser corrupto, hay que ser honesto, ¿no? Y mira cómo termina Dina haciendo lo que hizo, ¿no? Y todavía dice que era de UNIC todavía. O sea, qué cara de palo, ¿verdad? Decir que era de UNIC todavía. Y en fin, cosas que, profesor, pero yo le creo, ah, ese es tu problema, si tú le crees. Ya, bien, entonces acá tenemos, así como hay ciencias auxiliares, también tenemos disciplinas auxiliares, ¿no? Ya lo sé, Lisset, ¿acaso yo te estoy diciendo que estoy a favor de la pena de muerte? Yo estoy, o sea, o sea, ahora entiendo por qué algunos me dicen que soy rojo, porque ya sé por qué, me acabo de entender por qué. Yo cuando doy una opinión no estoy opinando como Samaniego, estoy opinando desde la posición de tal posición, pero no como la posición de Samaniego. O sea, lo que he dicho, por eso algunos creen que la solución es la pena de muerte para acabar con la corrupción. Algunos. En este caso serían los autoritarios. Y eso no me hace rojo, eso me hace más Antauro que rojo. Si es que fuera mi posición. Pero ustedes lo hacen por fastidiarme, ¿no? ¿Qué es eso? Manzanitas, tomates, rocotos. ¿Qué es eso? ¿Ah? Fresita me das, ya. Piedrita todavía me das. Malos son. Eso duele. Tomatinas. Sammy Fidel Castro. Nicole, qué atrevida eres. Ya, a Marlon, que ya sabía que fastidia. Son memísticos, postulan a memología mejor, ¿ya? Sí, les va perfecto, les iría. Ya, sigamos, por favor, sigamos. Ya, sí, paciencia hay que tener, paciencia, papá. Bien, disciplinas auxiliares. Profesor, ¿qué diferencia entre ciencia y disciplina? Ya, la diferencia entre ciencia y disciplina es que la ciencia son más carreras universitarias, son más carreras universitarias. En cambio, las disciplinas son más que todo técnicas. Por ejemplo, antropología es una carrera de San Marcos que estudia 5 años, igual arqueólogo, sociólogo, geógrafo. Pero esto se estudia en un taller de un mes, de 2 meses. Paleografía, no, un taller de un mes me inscribí y aprendí un poco. Estudia la escritura antigua. La numismática, el significado de las monedas. La diplomática, los documentos oficiales. La heráldica, el significado de los escudos. El escudo de San Marcos, ¿no? ¿Quién es San Marcos? El apóstol de Jesús, y estás Marcos. La genealogía, estudia los linajes. O sea, ¿quién es el abuelo del abuelo del abuelo de tu abuelo? Profesor, ¿y para qué me sirve saber quién es el abuelo del abuelo de mi abuelo? Bueno, puede que tengas alguna herencia que no has reclamado porque nunca te pudiste investigar quién es el abuelo del abuelo de tu abuelo. Y tal vez seas el único descendiente de un abuelo que tenga un blasón medieval, ¿no? Jordan, y después te dicen por qué vuelves otra vez, ¿ya ves? Por estar ahí con el jueguito nomás, yo. Pues Jordan, en este ciclo tienes que tener más seriedad, pues Jordan, si no, vas a ser cíclico. Y no dije ciclero, dije cíclico, para que no lo tomes a mal. Bueno, lo dejo ahí. Y la epigrafía. La epigrafía estudia las inscripciones sobre los monumentos. Las inscripciones sobre... ¿Cómo que inscripciones sobre monumentos? Bueno, imagínate que tienes una piedra y haces dibujos. ¿Por qué dibujo? Porque quieres comunicar algo. Ah, es una epigrafía. Pero, ¿qué pasa si no es un simple dibujo, sino que es una escritura que lo haces en dibujos? ¡Ah! Y ahí ya no es epigrafía, ahí se llama pictografía. Pictografía.
O sea, es inscripciones en restos materiales, pero esas inscripciones son una escritura antigua. Eso es pictografía. Profesor, ¿y qué pasa si la escritura está en un papel y no en un resto material? Ah, si es en un papel, ahí ya es paleografía. Paleografía, ¿no? Como le estábamos viendo los documentos de Tupac Amaru, los antiguos. Cuando es en papelitos, escritura antigua, paleografía. Cuando es una escritura en restos duros de piedra, materiales o de algún templo, de algo, eso es pictografía. Y cuando es un dibujo que no tiene ningún vínculo con escritura, pero es un dibujo que está en resto material, es epigrafía. Repito, Ani, la pictografía es una escritura hecha en base a dibujos. Por ejemplo, la forma como escriben los chinos es una pictografía. Profesor, pero yo no sé cómo escriben los chinos. Te voy a enseñar a escribir en chino entonces. Mire. ¿Qué es eso, profe? Eso se llama árbol. Y esto, otro árbol. Y si lo encierro los dos árboles, se llama bosque. Ya, entonces, esa es pictografía. ¿Te das cuenta? Eh, si se puede mover como las tablillas de barro es palio, no, Job, porque las tablillas de barro no son papeles, son barros. Entonces, esa tablilla pesa 1 kilo. Eso es epigrafía también. Epigrafía. Cuando son hojitas, puede ser papiro, puede ser hojabón. Ahí es paleografía. Disciplinas auxiliares. No viene mucho, ¿ah? Disciplinas auxiliares. A lo mucho te puede venir paleografía, que es la que más usa el historiador. Tal vez es así. Bien. ¿Hay más? Sí, hay más, pero no te quiero confundir con tantas. Estas son las más importantes. Al menos esto es lo que la presa San Marcos pone. Pero si quieres que te diga si hay más, hay pues la cartografía, que estudia los mapas. La cronología, que estudia el tiempo. La diplomática, eso estudia los documentos oficiales. La epigrafía, ya te dije, las inscripciones en monumentos. Pictografía, escritura hecha en dibujos, en restos materiales. Iconografía, ¿qué estudia? Icono. Imágenes. Ani, te lo digo una vez más. No hay problema, lo repito. Cuando es en papel, o sea, palio, tiene que ser alfabeto. Ahí es paleografía, alfabeto. Para que sea epigrafía, tiene que ser monumento. Por eso acá dice epigrafía sobre monumentos. O sea, epigrafía y paleografía, tú dices, son letras. No son letras. Letra es alfabeto nada más. El alfabeto es fenicio. Epigrafía son dibujos, pero son dibujos que no significan nada de escritura. Si fueran dibujos, ahí es pictografía. Si fueran dibujos que sí significa escritura, es pictografía. Entonces, miren, como esto puede ser un poco confuso, vamos a hacerlo acá. Lo voy a escribir en el chat, ¿ok? Para que quede claro. Lo voy a escribir en el chat. Entonces, paleografía solo en documentos de papel y con letras. Epigrafía, dibujos en monumentos que no son escritura. Ahí está. Y epigrafía, dibujos en monumentos o en cualquier resto material, dibujos en restos materiales que son escritura. Ahora sí. Ahí está escrito para que lo tengan. Bien.
¿Qué otras ciencias por ahí te acuerdas? La heráldica, ya sabes que es escudos. Genealogía, la descendencia. Mm, ¿Alguien sabe lo que estudia la sigilografía? La sigilografía estudia los sellos antiguos que se han metido en los documentos. ¿Alguna vez te han sellado un documento? Claro, ¿quién no ha visto sellos? Sellos antiguos. ¿Y para qué sirve? Para que lo complementes con la diplomática, porque cuando firmas un tratado, diplomáticamente hablando, ponen sellos. Y eso te ayuda a saber quién era el rey, porque a veces en el sello sale el nombre del rey o la cara de un rey o lo que pasaba en esa época. Esa información. Eh, y eso más que todo. Ah, la vexilología, ¿alguien sabe qué estudia? La vexilología. La vexilología estudia el significado de las banderas. Bien, Renzo. ¿Y qué estudia la paleontología para terminar? La paleontología estudia los fósiles de seres que ya se han extinguido. Dinosaurios, australopithecus, es paleontólogo. ¿Qué diferencia hay, profe, con arqueólogo? Ah, es que el arqueólogo estudia seres vivos que todavía no se han extinguido. Ah, humanos, sapiens. Ah, ese es arqueólogo. Paleontólogo estudia fósiles de seres que ya se han extinguido, en cambio. E incluye los vegetales, ¿ah? Porque hay plantas que han quedado fosilizadas también, ¿no? Eso también incluye. Listo. Y vamos ahora con la parte de la periodización de la historia. ¿Cómo se puede periodificar la historia? Bueno, ya lo habíamos dicho en edades, ¿no? En antigua, media moderna y contemporánea. La periodización tradicional, a ver, Job me hace una pregunta. Los musulmanes en las puertas antiguas ponen en la entrada un verso o cita de algo, está en un monumento y esa escritura, ¿cómo lo clasifico? Ya, cuando hablamos de la época de los musulmanes, ahí hay que entender de que los musulmanes también escribían en documentos, pero también pueden escribir en, como tú mencionas, las puertas, ¿no? Entonces, en ese caso es también epigrafía, siempre y cuando sea una escritura de alfabeto. Ahí sí es también epigrafía. O perdón, pictografía, perdón, pictografía. Pictografía son escrituras en monumentos. Ya, entonces está bien, pictografía. La periodización tradicional se construye en base a la propuesta de Keller. Keller nos habla de edad antigua, media y moderna. Pero también se caracteriza por ser eurocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Que la forma como él divide la historia tiene un sesgo más centrado en la historia de Europa que en la historia del Asia, que en la historia de América o en la historia de Oceanía. Dime algunos países que siempre se repiten en un libro de historia universal, que siempre priorizan más a sus países europeos. Bueno, siempre hablan de, en un libro de historia universal, hablan de qué países europeos. España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra. España, Alemania, Italia, Francia, Inglaterra. Dan vueltas sobre esos países. El curso de Historia Universal no tiene nada de universal. Debería de llamarse Historia Europea. Historia Europea y amigos, ¿no? Así debería llamarse este curso, ¿no? Pero se le llama universal como si fueran de los demás planetas. Entonces, ahí es muy eurocéntrica la historia, porque es el modelo a seguir, ¿no? El modelo a seguir tenemos que imitar a los europeos. Entonces, ese es un problema que enfrenta la periodización, que tiene un sesgo eurocéntrico. Pero también no olvides que también Thomsen habla de prehistoria e historia. Y ese es también otro sesgo, porque prehistoria es cuando aún no conocías la escritura. La prehistoria es desde que aparece el hombre y cuando empieza la historia con la escritura. Ese es también un sesgo, porque decir que no tienen historia los que no conocieron la escritura es como decir que los que votaron por Pedro Castillo eran retrasados mentales. Porque si no saben leer ni escribir, los campesinos que votaron por Castillo, entonces ellos están viviendo la prehistoria. Me está diciendo que los incas eran atrasados también, porque los incas no conocieron la escritura, y a pesar que no la conocieron, mira todo el gran imperio poderoso que hicieron. Ese es el sesgo. La historia no empieza con la escritura, dicen los críticos, sino que la historia empieza con
con los inventos que el hombre empieza a hacer, desde una herramienta paleolítica, ¿no? Hasta, no sé, un cohete espacial. Entonces ahí también se produce otro sesgo. O sea, son dos críticas, la historia eurocéntrica y decir que la escritura es la base para llamarse historia a una sociedad. Y todo lo que no es escritura es prehistórico. Muy criticado de esa forma. Eh, pero si te preguntan, ¿pero por qué decidieron que la historia sea eurocéntrica? Pues porque se decidió dar esa clasificación en el siglo XIX. O sea, en el siglo XIX había un pensamiento llamado el positivismo histórico. Y ya no sé si alguien sabe qué defiende el positivismo, la fe o la razón, la ciencia, ¿no? La ciencia que es racional, correcto. Entonces, en el caso del historiador, ¿cómo podemos entender el positivismo histórico? Darle más importancia a estudiar la historia de manera científica. Pero, ¿cómo estudio la historia de manera científica? O sea, de manera positivista, dándole mucha importancia al documento. Lo que diga el documento es lo más importante. Entonces, los ingleses en el siglo XIX invadieron África y se lo partieron como un pastel de torta entre todos los países, ¿no? El reparto del África, del terrible conferencia de Berlín, ¿no? 1885. Y cuando los europeos demostraron que los blancos son mejores que los negros, porque si los negros fueran mejores que los blancos, entonces los blancos no serían pobres y habrían hecho revolución industrial. Y ahora vas a decir, Samaniego dice que Samaniego es racista, vas a decir ahora seguro, ¿no? Entonces, es el pensamiento de los ingleses, ¿cierto? Que justificaban, claro, el darwinismo social. Ya, es en ese contexto que el cerebro de los ingleses imperialistas es que, así como existen razas superiores e inferiores, también Europa está demostrando no solo que es superior, sino que es el continente que debe de dar el ejemplo, no solamente para salir de la pobreza, sino también para imitar la historia que hemos tenido. Porque la historia europea, diferencialo con la historia del Perú. A ver, ¿cómo podrías reflexionar qué diferencia entre la historia de Europa y la historia del Perú? Que cuando los niñitos leen la historia de Europa, ¿qué leen? Vamos de victoria tras victoria, tras victoria, tras imperio, tras conquista, tras otra vez un imperio, tras tal rey que expandió más y, o sea, van de buena autoestima, más autoestima, más orgullo, ¿no? O sea, Inglaterra, la historia de Inglaterra es de victoria tras victoria tras victoria. La historia de Perú, ¿cómo es? Teníamos un poderoso imperio de 12 millones de habitantes hasta que vinieron 168 españoles y en Cajamarca al Inca Atahualpa le sacaron la entremadre, ¿no? Y le robaron su oro. Nos esclavizaron. Entonces, pucha, tan buenos como imperio no éramos, ¿cierto? Si no nos hubiésemos dejado vencer. No, pero fueron muchas alianzas de grupos indígenas que se unieron a los españoles. Ah, encima somos tarados todavía, ¿no? Nosotros mismos destruimos nuestro propio imperio. Entonces, ahí está el problema. Esto que has generado desde que eras un niño, depresión, pues, baja autoestima. Ahora entiendes por qué te sientes con esta idea de que los peruanos no podremos jamás salir adelante. ¿Cuándo seremos potencia mundial? Ah, su profe, ya, pues, profe, eso es imposible. ¿Te das cuenta? El daño que le hacen a un niño por la forma como le cuentan la historia, ¿no? Nuestra historia es de mucho pesimismo, muy poca autoestima. Ahora entienden por qué el europeo tiene una mente más anclada en la modernidad. Entonces, ahí está la explicación del por qué Europa asume que tenemos que seguir el ejemplo europeo. Ahora entienden por qué la historia es eurocéntrica. Está en el contexto del siglo XIX, por la supuesta misión civilizadora que Europa tiene que imponer sobre los continentes retrasados, como África, Asia y América, incluyendo Perú.
Bien, profesor, ¿hay otra forma más bonita de dividir la historia que no sea tan horrible como lo que me está hablando? Bueno, ¿tú sabes quién fue el Barbitas Carlos Marx? Ah, sí sabes, ¿no? Y seguro te persignas cuando ves esta foto, ¿cierto? ¡Qué miedo, profesor! Claro. Y ya Jordan va a decir que es mi ídolo y Marlon va a decir lo mismo. Y si yo le pregunto a Jordan y a Marlon qué significa ser marxista, me va a decir que los que son hinchas de Bruno Mars, seguramente, ¿no? Ya, a ver. Ya, entonces tenemos que analizar aquí cómo Marx hace la clasificación de la historia. Entonces, se basa en los aportes de Marx y de Engels. ¿Quién era Engels? Su mejor amigo. Marx era muy pobre y Engels, un rico. Y fue Engels quien le puso el billete para publicar el libro de Marx. Que el libro de Marx solo pudo ser publicado porque su amigo, el burgués Federico Engels, le ayudó a financiar la publicación de su libro. O sea que Marx pudo lograr publicar un libro que critica a la burguesía gracias a un burgués. Ajá. ¿Ya ven cómo yo critico a Marx? Porque hay que ser objetivo. Marx era un mantenido, ese Renzo. Para hablar y comer hay que tener boca grande siempre, ¿eh? O la boca mejor ilustrada. Bueno, se divide en modos de producción. La producción, claro, la producción de la comunidad primitiva, la agricultura. Luego tenemos el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo. Ya, pero dentro de esta forma de cómo se produce la economía. Profesor, ¿cómo es eso de modo de producción? Ya, pues, en la época primitiva, ¿cómo producíamos? Pues la naturaleza nos daba la comida y la agricultura también. Ya. ¿Cómo fue el modo de producción en la época de Egipto a Roma? Los esclavos nos daban de comer. Ya, ya no la naturaleza, no, los esclavos nos dan de comer. En la Edad Media, ¿qué nos da de comer? Los siervos, que trabajan la tierra del señor feudal. En el capitalismo, ¿quién le da de comer al empresario? El obrero, el obrero. Ya, y algún día todos seremos iguales, algún día, y eso será comunismo. Puso énfasis en que la historia camina gracias a la forma como producimos nuestra vida económica. La producción económica cambia a la sociedad. La historia la hacen las masas. ¿De qué forma las masas hacen historia? Matando al rico o al poderoso. Lucha de clases. En la comunidad primitiva no hay lucha de clases porque todos somos iguales. El único que tenemos que enfrentar es la naturaleza. Pero la naturaleza no es nuestra enemiga, es nuestra amiga, porque de la naturaleza sacamos todo lo que necesitamos para nuestro sustento. El problema empezó cuando empezó Mesopotamia, Egipto, los hombres dominan a otros hombres, los esclavizan. Entonces, los esclavos luchan contra el amo. Producto de esa lucha surge la Edad Media. Acá se produjo otro enfrentamiento, otra tesis y versus la antítesis. Acá sería el siervo versus el señor feudal. Producto de esa tesis que se enfrenta a una antítesis sale una síntesis, un resultado. Y esa síntesis fue el capitalismo. Y el capitalismo tiene también su tesis y su antítesis, que serían las contradicciones, el obrero versus el empresario. Y de ese nuevo enfrentamiento o de esa nueva lucha de clases saldrá la igualdad. ¿Ustedes no creen en la igualdad? ¿Ustedes creen en la igualdad jurídica? Tampoco. Yo no he dicho igualdad económica. ¿Creen en la igualdad jurídica? ¿Para ustedes está bien decir que todos somos iguales ante la ley y nadie tiene corona para ser juzgado con la misma vara? ¿Ese tipo de igualdad creen o tampoco? Digan pues algo, hablen, digan sí o no. ¿Tampoco creen en eso? Tampoco. ¿Qué anarcos son? No creen en nada, ¿eh? La idea es que tienen que creer en la igualdad jurídica, ¿no? Todos somos iguales ante la ley, profesor. Eso estoy diciendo, pues, Diana, cuando digo jurídica. Jurídica es la ley.
Todos debemos de ser iguales ante la ley, la igualdad jurídica, todos tenemos derecho al voto. Ahora falta que alguien me diga que no, profe, no todos deberían de votar porque no están preparados, no tienen estudio, por eso. O sea, que voten los preparados, para que no gane gente como Castillo o como la tía Dina. Entonces, como que en ese sentido no eres muy hincha de la igualdad jurídica tampoco, ¿ah? Es que solo voten los cultos. O sea, ¿qué cultos? ¿Cultos son los que tienen cultura o los que tienen ética y moral? Nicole, no entiendo. ¿Nos quieres votar? Bueno, en realidad yo no voto, a mí me votaron de la casa. No, mentira, mentira. Es para que entiendan cómo es la cosa. Ya. Bueno, ese es Marx. Y finalmente te presento a Herodoto. ¿Quién es Herodoto, profesor? Herodoto es el padre de la historia. ¿Y por qué es importante Herodoto? Porque con él empieza la historia. ¿En qué forma? Si la historia, profe, empieza con la evolución del homínido. No, profe, la historia empieza con la escritura. No, profe, ¿por qué dice que empieza con Herodoto? Lo que quiero decir es que la historia arranca con Herodoto en el sentido de que es el primero que decide investigar la historia. Él es el que le puso nombre a la historia. ¿Y qué significa historia? La palabra historia, ¿qué significa? A ver, ¿quién me dice qué significa la palabra historia? La palabra historia significa, acá está, te voy a escribir la palabra mágica. Esto significa la palabra historia. ¿Y cómo Herodoto empezó a hacer las primeras investigaciones de la historia? ¿Él es el primer historiador de todos los historiadores de la historia? Sí. ¿Por qué? Porque él pregunta cuando camina y viaja, como si fuera un detective. Y, por ejemplo, él le dice, hola amigo, ¿es verdad que en esta parte hubo guerra? Ah, sí, las guerras médicas. Allá, y dime, ¿quién ganó? Ah, ganaron los dioses. ¿Los dioses? Sí, ganaron los dioses. Ah, ya. Antes tú escuchabas eso y ¿qué hacías? Escribías tu libro. En esta guerra ganaron los dioses. O sea, se la creía toda. Antes de Herodoto, la gente se creía cualquier cosa que le contaba cualquier viejito por ahí de algún viaje. Herodoto fue el primero que dijo, ah, esto no me lo creo. Por eso es el padre de la historia, porque él fue el primero que le quitó los mitos. Entonces hizo la historia más humana. ¿Te das cuenta? Entonces, la historia para Heródoto se construye recogiendo mitos, pero no aceptando los mitos, sino viendo qué puedo sacar de ese mito. Lo que más le importa a Heródoto es que la historia tiene causas que hay que encontrar. Y también para encontrar las causas no basta con preguntarle a un abuelito, sino preguntarle a otro la misma pregunta para comparar la información. Y eso es investigación, porque está usando un método. ¿Cuál es el método en este caso? El método de formular preguntas. ¿Saben cuál es el único problema? Que Herodoto escribe de manera descriptiva, no analiza mucho, describe, tanta sangre salió del cuerpo de Agamenón, que Edipo Rey, que medía tanto, y la Odisea, que no, que Helena de Troya, que era así, asá, que tenía tremenda personalidad. Y bueno, descriptiva, ¿no? Eh, pero a pesar de eso, escribió un hermoso libro donde habla de las guerras médicas. Para eso tuvo que recorrer un montón de sitios. Ahí está, ¿no? La historia o los 9 libros de historia. Aquí te habla de las guerras médicas. Es el primer libro de historia que tiene análisis descriptivos de una guerra. Bien, después de Herodoto tenemos a Tucídides. Y Tucídides es el primero que diferencia causas de pretextos.
Tucídides era un general de Atenas que escribió sobre la guerra entre Esparta y Atenas, la guerra del Peloponeso. Tú sabes eso, ¿no? La guerra del Peloponeso fue entre Esparta y Atenas. Entonces fue un ateniense que escribió sobre esta guerra y él peleó en la guerra también. O sea, él fue un cronista de la guerra. Y su forma de investigar supera a Herodoto. ¿Por qué lo supera? Porque le quita todos los mitos. Si bien Herodoto no cree en mitos, sí lo sigue recogiendo y sí lo sigue mencionando, aunque no cree en todos. O sea, de alguna forma Herodoto cree un poquito todavía en alguno que otro mito, pero Tucídides ya no cree en nada de mito. Y ya no describe, Herodoto describe, pero en cambio Tucídides reflexiona. No es lo mismo describir que reflexionar, ¿no? No es lo mismo decir, cómo Grau se peleó en Angamos y el Huáscar cómo les poloneó a la Esmeralda, estoy describiendo, que analizar por qué perdimos la guerra, por qué Grau es considerado un héroe y no un grumete chinchano que también murió en el Huáscar, porque él no puede ser llamado héroe. Ya, es analizar, reflexionar los pensamientos, y eso hace Tucídides con la guerra del Peloponeso. E incluso dice por qué perdimos la guerra, ¿no? Aunque claro, peca de subjetividad, ese es un tema, ese es un tema, pero es que también entiéndelo, pues son los más antiguos historiadores, no todos son muy objetivos. En realidad es bien difícil ser totalmente objetivo, ¿ah? Tengan cuidado. Es imposible encontrar una objetividad total incluso en los historiadores modernos, es imposible, porque todos tenemos un corazoncito. Por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta ya que hace rato no me están hablando nada. ¿Cuál es tu tema favorito de la historia? Perú, Universal, digamos, el más sangriento, el que te ha marcado huella, el que te más te interesa, el tema que más te curiosea. Dime un tema, escríbeme un tema. Fujimori, ah, ya, me quedo con lo primero. Lincoln, ¿por qué te interesa Fujimori? ¿Ha habido algún pariente en tu casa que murió en la cantuta? ¿Has tenido algún abuelito, algún tío que te tenía ya cansada de hablar de Fujimori en la mesa? ¿O tenías algún profesor que en el colegio era recontra Fujimorista y te nació la curiosidad? ¿O simplemente porque quieres conocer cómo es posible que la tía Keiko haya llegado tantas veces a hacer segunda vuelta? Eso es un tema que te interesa, pero así como te interesa Fujimori, también es porque tienes una subjetividad en él. Te apasiona algo especialmente del Fujimorismo. Tratas de ser objetiva, pero siempre el hecho de que tú tengas preferencia por un tema más que por otros temas ya te está dando un bichito de subjetividad. Por ejemplo, uno de mis temas favoritos de la historia es el tema del fascismo. Y por eso cuando hablo de Antauro, algunos se confunden, ¿no? Ese profe medio que defiende a Antauro. No, es porque me gusta entender el cerebro de Antauro porque también tiene ideas fascistas. Y es que a mí siempre me gustó las ideas de Mussolini, más que de Hitler, ¿no? ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo le nació esas ganas? Si usted es San Marcos, a usted le debería de gustar Lenin, Stalin, Mao. No, eso tiene un porqué. Eso es porque yo tenía un amigo que me hablaba de fascismo después de la clase. Nos quedamos hasta tarde y como los salones antes en la facultad no echaban llave, nos encerrábamos en las aulas para hablar largo y tendido sobre nuestros temas favoritos. Y él me hablaba de sus ideales y yo le hablaba de los míos. Entonces ahí como que también hay influencia. Y Mariel ya se preocupó ya, Mariel. Eres mi amigo y por favor. Ya, Renzo, ¿qué es esa lengua? Fuente oral. De lo peor es ustedes. Ya mejor ahí lo dejo ya. Listo, ahí lo dejo porque después se van a emocionar más de la cuenta. Bien, vamos a la práctica de hoy. Vamos a la práctica de hoy. A ver cómo se defiende. Y dice, ya, destrózame las preguntas. Número uno. Ujú.
Y la uno, según ustedes, es la clave C, ¿correcto? Los historiadores hacemos una actividad para clasificar los procesos. Se llama periodización. Ok, dos. Las fuentes etnográficas de la historia que comprenden costumbres y tradiciones que se ven en el presente. Ya. Tres. Una pirámide de Egipto, un Machu Picchu, ¿qué constituye? Fuentes monumentales. Ah, cuatro. La ciencia de la historia que estudia imágenes. Y lo dije, íconos, imágenes, iconografía. La ciencia que estudia fósiles de animales y vegetales de seres que ya se han extinguido, por eso se llaman fósiles. Están pegados a la piedra. Paleontología. Ya. Seis. Conocimiento especializado que auxilia a la historia y que se dedica a analizar e interpretar las inscripciones encontradas en restos materiales. Oh, no te habla de escritura, te habla de inscripciones en restos materiales. En ese caso es la epigrafía, correcto. Disciplina de la historia denominada paleografía. ¿Qué estudia? Escrituras antiguas. Bien. Osh. En la periodización de la historia universal se toman en cuenta dos aspectos, el orden y la fecha de los eventos, la cronología y las características particulares. O sea, orden y fecha, años ordenadamente. En una palabra, eso es cronología. Y otro aspecto, características particulares de los hechos, lo económico, lo social, lo cultural. Características, ¿no? Particulares de la sociedad en un tiempo. Teniendo en cuenta lo mencionado, señala el concepto que cumpla con ambos aspectos en una periodificación. ¿Cuál sería? Estamos en la 8. Antes de Cristo, después de Cristo, ¿cumple orden y fecha? Sí, pero hablar de las características económicas de Cristo, características sociales y culturales de Cristo, es hablar de demasiado, porque antes de Cristo es 2 millones de años, después de Cristo es 2024 años, es difícil, ¿no? La guerra de Vietnam, a ver, ¿orden y fecha tiene Vietnam? Oye, pero la guerra de Vietnam es un acontecimiento, es una coyuntura o una estructura. Es un acontecimiento, duró, bueno, perdón, puede ser duró varios años en realidad. Puede ser coyuntural, pero a ver. Tiene características particulares, económicas, sociales, culturales. Puede ser, profesor, porque la guerra de Vietnam tuvo la causa de que querían unificar el territorio y Estados Unidos quería, ¿no? También evitar que el comunismo triunfe. Ya, pero lo veo o sea, muy corto para hacer una periodificación. El sistema capitalista se consolida a fines del siglo XIX y hasta ahora existe. El sistema capitalista tiene más características económicas que, bueno, claro, también podemos jalar lo político. Entonces, no entiendo. ¿Puede ser periodo neolítico también? El neolítico tiene orden y fecha, ya, tiene características particulares. Entre estas tres, ¿qué dicen? ¿Así? ¿Y por qué se quedan con la D? Periodo neolítico. Lo que pasa es que el periodo neolítico es parte de la edad de piedra y a su vez la edad de piedra es parte de la prehistoria. Así han hecho periodificación. Profesor, pero la guerra de Vietnam es parte de la edad contemporánea y el sistema capitalista es parte de la edad moderna y contemporánea. ¿De acuerdo?
pero dos aspectos que estén al mismo tiempo, orden y fecha. Periodo neolítico va desde el 10.000 hasta el 3.500 que aparece el cobre. Tiene orden y fecha. Y tiene características particulares, lo económico, la agricultura, lo social, cómo se transforma la sociedad, lo cultural y lo político también, correcto, queda. Neolítico está mejor organizado. Lo de Vietnam es un acontecimiento que puede ser parte de otra periodificación más grande. El sistema capitalista, pero se basa más en lo económico que en otros aspectos. Se basa más en lo económico que en otros aspectos. En cambio, el neolítico se puede analizar lo económico, lo político, porque de ahí aparece la propiedad privada, el Estado, ¿no? Ok, 9. El Islam se expande ¿en qué época? En la Edad Media, pues muchachos. La guerra del opio entre Inglaterra contra los chinos. Eso fue en siglo XIX, edad contemporánea. Concilio de Trento. Eso fue cuando la Iglesia Católica no quiso aceptar las ideas de Lutero, edad moderna. Y finalmente la caída de la Roma de Occidente, edad antigua. Esa es la clave B. Ya, 10. En la reconstrucción de un determinado proceso histórico, el historiador debe de tomar en cuenta que la 10 la C, que existen variadas fuentes y teorías de la historia. Muy bien, correcto. Teorías de la historia, ¿por qué? Porque es dependiendo del historiador quien está analizando. Por ejemplo, un ejemplo de teoría de la historia. Hay unos historiadores que piensan que la historia siempre hemos dependido de otros y hacen sus libros basándose en que somos así por culpa de los poderosos potencias mundiales, de la deuda externa, dependíamos de ellos, que nos dominan, que nos quitan la materia prima, no permiten que avancemos, nos tienen amarrados bajo su modelo capitalista. Esos son la teoría de la dependencia, por ejemplo, ¿no? Los que dicen, la culpa no es de nosotros, la culpa es de los otros, es los que dependen, teoría de la dependencia. Es una forma de estudiar la historia, por ejemplo, ¿no? O la teoría socialista, pues, ¿no? La historia es por la lucha de clases, es Marx, ¿no? Es otra teoría. Ya, 11. Con respecto a la crítica eurocéntrica, diga verdadero o falso. Eh, ¿Privilegia el papel de Occidente en la historia? Sí, la privilegia. Por eso es eurocéntrica. ¿Amplía la participación de los pueblos no europeos? Falso, no lo amplía. Todo es Europa. ¿Exalta los valores de la civilización cristiana? ¿Exalta los valores de la civilización cristiana, lo eurocéntrico? Puede ser. ¿Justifica el dominio de Occidente sobre el mundo? Sí, también. Sí. Justifica el dominio de Occidente sobre el mundo. Por eso es justamente en el contexto del imperialismo. Si fuera así, acá viene un detalle. ¿Esta sería verdadero o falso? Verdadero o falso. Podría ser la C si fuera verdadero. Podría ser la E si fuera falso. ¿La C o la E? Es cierto. Correcto. Tú lo has dicho. Pero también hay luteranismo. Recuerda que la historia europea tiene valores protestantes. Estados Unidos es lo que es hoy día gracias a los valores del ahorro. El capitalismo, dice una teoría sociológica, surgió por el deseo de ahorrar, que es un parte de la religión,
de los calvinistas. Así es, entonces, yo digo que es falso. En ese sentido, es la E. Bien. 12. La historiografía, ¿qué cosa? Sobre la pregunta 12 no viene mucho en el examen, pero ahí va. La historiografía básicamente busca estudiar estudia la historia de la historia, siendo Heródoto el que empieza los estudios de la historia, esa es la historiografía. Teoriza sobre el desarrollo del estudio histórico, ¿ok? Heródoto es considerado el padre de la historia por, ¿cómo era ahí? Ángel dice la B. Ah, no, esa es de la 12. A ver, de la 13 estamos. ¿Por qué se dice que Heródoto es el padre de la historia? La D, por haber iniciado el estudio del pasado humano más allá de las fronteras de Grecia. Mm, Algo más importante que eso yo lo veo, porque amplió el estudio del saber histórico. ¿Cómo lo amplió? Va quitándole los mitos y va preguntando por los orígenes. Va comparando las preguntas que hace a los testigos, ¿no? 14. La obra más importante del historiador Tucídides fue, él estuvo en esa guerra, Peloponeso. Heródoto presenta en sus 9 libros de historia una guerra que también investigó, las guerras médicas, y las guerras médicas fueron entre los griegos y persas. Ya, la historia tradicional encuentra su sustento en dónde. La historia tradicional, la historia del siglo XIX, se basa en el héroe, en el año, que la batalla, que el muerto, que Grau. Y eso es una historia positivista. Esa es una historia donde más importa lo que dice el documento. No importa si el documento puede estar falseando la información. El documento es un dios. Lo que dice el documento vale. Eso es una historia positivista. Una historia muy patriótica, donde no toma en cuenta a la sociedad como partícipe de la historia, solo toma en cuenta al líder. Por eso la 17, San Marcos. Ah, no, la 17 es una pregunta del siglo XX. Los historiadores del siglo XX decidieron desarrollar la Escuela de los Anales. Es una historia mucho más entretenida porque no solo estudia lo político. Tú sabes que normalmente nos han hecho creer que la historia solamente se analiza lo político, pero ahora recurrimos a la economía, recurrimos a la sociología, recurrimos a la cultura, ¿no? A la antropología. Entonces, por eso es que dicen que esta escuela moderna del siglo XX se llama la Escuela de los Anales y es una historia más interdisciplinaria. 18. El discurso sobre la historia universal es la presentación de un proceso coherente de sucesos de grandes periodos de la historia, en forma ordenada y lógica. Ok. Mediante el que se busca demostrar que este proceso condujo inevitablemente a nuestra sociedad contemporánea. Acá está. Nuestra época es presentada así como el punto culminante de la historia mundial. O sea, hoy día, ¿cuál sería el punto culminante de la historia mundial? Hoy día, ¿qué es lo que ha triunfado en nuestra historia? Y por eso vamos a decir que este es el punto culminante. Ha triunfado el capitalismo. Esa es una pregunta para entender qué pasó después de la Guerra Fría. El fin del comunismo acaba con la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. Y la sociedad que hoy vivimos es producto del fin de la Guerra Fría, donde triunfó el capitalismo, ¿no? Esa sería la idea que tiene esta pregunta. Bien, chicos, esa sería la pregunta última de la clase del día de hoy. No me queda más que despedirme iniciando este semana número 1, donde hemos